Ahora damos inicio a nuestro segmento de Tu Cita con la Ley. La semana pasada estuvimos abordando el tema de los métodos alternos de resolución de conflictos y esta mañana vamos a estar abordando sobre el tema de la mediación penal. Ver de qué manera, en términos sencillos, usted puede aprovechar la ley para buscar su protección y para el bienestar de la familia, que es lo que más nos interesa a todos nosotros. Para esto, yo estoy acompañado con el diputado Carlos Emilio López, que es secretario del Grupo de Promoción de Equidad de Género, y también con María Amanda Castellón Tiffer, que es directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, que nos vienen a explicar a detalles de qué manera nosotros podemos aprovechar la ley y de qué manera nosotros podemos estar protegidos al 100% de lo que tenemos. Bienvenidos, gracias por estarnos acompañando siempre aquí en Primera Hora. Y diputado, me gustaría que demos un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada relacionado a los métodos alternos de resolución de conflictos para que podamos entrar en materia y poder profundizar sobre uno de los métodos. Buenos días, Maritza. Buenos días, doctora María Amanda Castellón. Un gusto estar con la televidencia. Los métodos alternos a la resolución de conflictos son estrategias, son mecanismos, vías distintas a las judiciales. Por eso se conoce como métodos alternos. Es decir, se resuelven las diferencias, las discrepancias o las oposiciones entre dos personas en una fuente que no es la jurisdiccional. La legislación nicaragüense ha creado estos mecanismos y son diversos: la mediación, la conciliación, el arbitraje. El Código Procesal Penal establece entre el artículo 55 al 58 la mediación penal y se define como un método que permite una oportunidad. Se aplica el principio de oportunidad, tanto para la persona infractora, la persona que ofende, como la persona que ha sido víctima o que ha sido ofendida con un delito. Y los artículos que he mencionado señalan en qué situaciones se puede mediar penalmente: cuando hay una falta, cuando hay un delito culposo, cuando hay un delito imprudente, cuando se comete delitos patrimoniales entre particulares, siempre y cuando no haya violencia o no haya intimidación, o también cuando se cometen delitos cuya sanción implica una pena menos grave. Una pena menos grave es aquella que oscila entre 6 meses y 5 años de privación de libertad. En ese tipo de penal, en esas formas delictivas, es cuando procede la mediación. Y siempre los métodos alternos a la resolución de conflictos son métodos ágiles, efectivos, sin costo alguno, porque se desarrollan ante la DIRAC, que es la Dirección Alterna a la Resolución de Conflictos, que tenemos el privilegio hoy de tener a su director acá con nosotros. Y estos métodos tienen que guiarse bajo el principio de voluntariedad. Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo para establecerse cualquiera de los métodos alternos, y en particular el método de la mediación penal. Ahora, se hablan sobre delitos menores y también con faltas menores. Usted estaba mencionando varias definiciones relacionadas a esto, pero me gustaría ejemplificarlo para que las personas que nos están viendo puedan sentirse un poco más identificados relacionados a este tema. ¿Unos ejemplos de cuáles podrían ser unos delitos menores? Por ejemplo, ¿O los más comunes que ustedes reciben? Correcto. Al día de hoy, por ejemplo, con las 15.423 mediaciones que se han realizado por nuestros mediadores y mediadoras, nosotros tenemos una gama de delitos que son los más comunes, que son delitos menos graves, como decía el compañero diputado. Por ejemplo, el asedio, la agresión contra las personas, lesiones menos graves, eso dentro de los delitos menos graves. Y dentro de lo que son las faltas, por ejemplo, incumplimiento de deberes alimentarios, que es un delito que se origina de conflictos de orden familiar. También podemos mencionar amenazas, lesiones imprudentes, es decir, todos aquellos tipos penales que establece el Código Penal que tienen una sanción inferior a esos 5 años, tal como lo mencionaba el diputado.
En este caso, las personas, por ejemplo, pueden acudir cuando van a interponer una denuncia, si hay una agresión hacia la persona, una lesión menos grave. En primer lugar que acudís a la Policía Nacional. Okay. Y cuando vos llegas a una delegación en distrito policial, te encontrás que la policía te dice, bueno, primero va a ir a mediar, porque en las faltas, por ejemplo, que tiene un carácter restaurativo, buscar la manera como resarcir el daño causado a la persona, a la víctima. Entonces la ley prevé que de previo obligatoriamente tiene que ir a mediar. ¿Por qué? Porque hay que buscar cómo evitar la judicialización de los conflictos. Y en este sentido, en los distritos y delegaciones policiales, nuestros mediadores y mediadoras aquí en Managua y en 8 departamentos, ellos atienden la mediación directamente con estas personas que están en conflicto. Esto es importantísimo no solamente para la víctima, sino también para la persona, el victimario o la persona victimaria, porque también busca la manera como el Estado, a través de la ley, busca la manera de que se haga responsable de sus acciones, que se haga responsable de aquel hecho que supuestamente ha cometido. Y si llegan a un entendimiento, ambas partes van a lograr reinsertarse, ¿verdad?, nuevamente en el orden establecido por la ley, en el orden establecido por nuestro Estado. ¿Cuál es la duración de este proceso? Si a mí me dicen, Maritza, a vos te toca ir a mediar porque hay una denuncia relacionada a este tema y tenés que venir aquí a las autoridades para poder seguir en el proceso de la mediación. ¿Este proceso cuánto dura? Bueno, como señalaba el doctor Carlos Emilio López, la base es la voluntariedad. Y además de esta ventaja, esta gran ventaja, porque este es un derecho fundamental de toda persona, está el hecho que a través de la mediación es rápido. En principio, porque desde que llegas a la policía a interponer la denuncia o hay una acusación de parte de la fiscalía y te pasan directamente al mediador, ahí tenés tu sala de mediación, tu mediador o mediadora que va a brindarte servicio público. Y esa mediación no va a durar los meses o años que puede durar un proceso judicial. Nosotros tenemos establecido un promedio de 1 hora que tarda una mediación. Claro, como le digo, por eso volví a retomar el tema de la voluntariedad. Eso depende también de la actitud de las personas, tanto de la persona víctima como la persona victimaria. Quiere decir que para ir a mediación, para yo poder aplicar una mediación, yo tengo que ir con la persona con quien yo quisiera hacer esa mediación. Es decir, si yo tengo una situación con el diputado Carlos Emilio, los dos tendríamos que llegar a las autoridades o puedo llegar solamente yo y se le hace el llamado a él. Tiene esas dos situaciones. Por ejemplo, si de previo dice mejor pues busquemos cómo solucionar este conflicto, que eso casi siempre se da cuando llegan las dos partes, es en los casos, por ejemplo, cuando hay accidentes de tránsito, que lo que quieren es evitarse ir a un proceso judicial. Ese es un ejemplo típico, pero en otros casos no, están acusando o denunciando a una persona por un tipo penal determinado, entonces lo que hace es que se le convoca, se le envía una citatoria, una invitación para que acuda a la policía y busque una solución a través de la mediación penal. Usted está mencionando que más de 15.000 casos ustedes hicieron la recepción o se hizo una mediación este año, más de 15.000 casos. De esto, ¿en cuántos tuvieron una resolución? Por ejemplo, de esos 15.623 casos, 14.144 resultaron en acuerdo. Wow. Lo que observamos ahí nos está diciendo que definitivamente el legislador sabiamente dispuso el principio de oportunidad y estableció un nuevo modelo de justicia, que es el modelo de justicia restaurativa, en el cual las personas no quieren judicializar sus conflictos. Ese conflicto que está en un plano jurídico, ellos perfectamente lo pueden resolver, y lo pueden resolver no solamente por la voluntariedad, que es lo que va a imperar, sino también por las circunstancias que van a rodearles para la solución del conflicto. Por ejemplo, en el tema ese de un accidente de tránsito, las personas tienen que esperar para que llegue la aseguradora, llegue la policía, el tiempo que sea, porque definitivamente se requiere ese tiempo. Pero la persona dice, yo quiero ya solucionar, sino que como víctima voy a ser revictimizada aún más por el sistema, porque tengo que ir a la policía, voy a ir a la fiscalía, tengo que ir a la defensoría. Un proceso más largo. Es decir, un proceso largo. Tengo que hacerle esa fase para que usted misma y la ciudadanía sienta ese trajín que va a tener que llevar. En cambio, si se sienta ante un mediador que le va a facilitar la comunicación, el diálogo, va a permitir que identifiquen las partes mismas, porque el mediador, como yo lo decía en la entrevista anterior, el mediador, la mediadora jamás va a imponer una solución, solamente va a facilitar la comunicación y el diálogo.
Ahora, en el caso de que hay un sinnúmero de casos y de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces nosotros podamos pensar que esto sí va a ser, aplica para ser mediable. ¿En qué situación ustedes o los mediadores pueden identificar, no, aquí no puede haber cabida a una mediación, aquí tiene que ir a algo penal? ¿De qué manera los mediadores o de qué manera el proceso puede identificar casos como estos? La legislación establece que no procede la mediación en delitos graves, es decir, en delitos cuya sanción va de 5 años de privación de libertad a más, en un homicidio, en un asesinato, en un abuso sexual, en una violación, en actos de violencia contra la mujer cuando haya lesiones graves o lesiones gravísimas. Se puede mediar en delitos contra la mujer cuando es un acto... No hay intimidación. Cuando hay un acto de violación cuyos efectos es una lesión menos grave. ¿Por ejemplo? ¿Verdad? Por ejemplo, un empujón. Okay. Por ejemplo, una ofensa verbal. Okay. Y otros actos de violencia que no tienen una repercusión grave. En ese tipo de delitos se puede mediar. Ahora. Pero si ya hay una violencia sexual, por ejemplo, no procede la mediación. No. Es clara entonces la legislación, es claro el Código Penal, es claro el Código Procesal Penal, cuándo se puede mediar y cuándo no se puede mediar. Como decía la doctora, en los delitos menos graves, y esto apunta a una justicia restaurativa, reparadora, cuando la persona que ha sido ofendida lo que quiere es que se pueda restaurar el daño que se le ha cometido. Se le ha dañado un bien, por ejemplo, y no necesariamente quiere que esa persona sea privada de libertad, sino que pueda ser resarcida. Otro ejemplo, cuando hay un homicidio culposo, por ejemplo, alguien que sin desearlo, sin voluntad, atropelló a alguien y lo mató, pero no quería hacerlo. Quizás, inclusive, la persona que murió fue la responsable porque iba en bicicleta, se metió y esta persona lo golpeó y producto de ese golpe la persona murió. Se puede llegar a una mediación. Sí. Es un homicidio culposo, no es un homicidio imprudente. Es decir, no había la intención de hacerlo. Entonces, en esa situación se puede mediar. Y siempre y cuando toda esta información se le comunica, por supuesto, a las autoridades. Y ya para finalizar, que no hemos tocado este tema relacionado a la niñez. Cuando hayan abusos, cuando hayan faltas hacia la niñez, se puede mediar. Por ejemplo, si yo, como Maritza, yo veo que están violentando a un niño, que le están pegando a un niño, que le están causando violencia o daño a un niño o a una niña, esto se puede mediar en dado caso que se vaya a interponer una denuncia, o a lo mejor que el tío o la tía llegue a mire, hay violencia en la casa con mis sobrinos, con mi sobrina. ¿Esto se puede mediar de alguna manera o definitivamente no? Eso dependerá de la gravedad del delito, de lo que se esté cometiendo, del hecho mismo, efectivamente. Porque si es, la verdad es que tendría que valorarse. Y para eso es importante la intervención que tiene el Instituto de Medicina Legal. Por ejemplo, un análisis psicológico, un dictamen médico sobre la integridad física del niño, de la niña o del adolescente incluso, o de la persona misma, sea la mujer que se ha visto envuelta en una violencia por razones de género. Tiene que ver, incluso la misma ley 779 establece que es necesario, es indispensable que para una mediación primero se presente una constancia de que no hay reincidencia en esos tipos penales, y segundo, de que haya un dictamen médico legal, porque esto va a permitir a la persona mediadora o mediador, al fiscal o a la autoridad judicial determinar la gravedad del hecho, y dependerá de esa gravedad si se puede determinar que haya mediación o no. Y allí también resulta importante las técnicas que tenga el mediador, porque una cosa es que le pasen al mediador para que él tenga conocimiento de los hechos, una denuncia que relata por escrito determinado hecho, pero diferente es cuando estando ahí en la mesa, en la negociación, se da cuenta de que los hechos son totalmente distintos. Exacto. Maritza, no procede la mediación cuando hay un abuso sexual contra un niño, cuando hay una lesión grave, cuando hay un hecho de permanente violencia a su integridad física, psicológica, sexual. Es decir, en estos casos
no procede la mediación. Bueno, muchísimas gracias. En realidad tengo 1000 preguntas, como siempre, relacionado a este tema, pero el tiempo apremia, pero vamos a seguir abordando este tema. Muchísimas gracias. María Amanda Castellón Tífer, ella es directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto el diputado Carlos Emilio López, que es el secretario del Grupo de Promoción de Equidad de Género, que siempre lo tenemos aquí en nuestro segmento de Tu Cita con la Ley. Vamos a seguir abordando temas de interés para que las personas se vayan empoderando mucho más de la ley, y lo mejor de todo, no tengan miedo, no tengan pena, y si están pasando por un conflicto, visiten a sus autoridades, no tengan miedo, háganlo, visítanlo, siéntanse asesorados, porque hay muchas personas conocedoras de esta información para que ustedes se puedan empapar de este tema. Ahora con esto pasamos al otro lado acá de Cinza, que Odalia nos tiene mucho más con Credex.